El crecimiento y desarrollo de la vida misma conlleva procesos que no siempre son fáciles o bonitos. Cuanto más el desarrollo de la iglesia con el paso de los años. Llegando ya a la lectura en Hechos capítulo 8, hemos pasado ya incluso el relato del juicio que se le hizo a Esteban. Y el capítulo 8 pues continúa precisamente desde ese acontecimiento y nos dice de la siguiente manera. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tristemente, no todo el pueblo judío recibió el Evangelio del Reino. Muchos, esperando un Mesías guerrero o político que les libertare de la opresión romana, no vieron con agrado el crecimiento de la Iglesia de Cristo. No vieron con agrado la asamblea y reunión de los seguidores de Cristo Jesús. Así, por medio de la muerte de Esteban y de la persecución de que estaban experimentando, los discípulos iniciaron a experimentar lo difícil de ser bienaventurados. Y tengo pues la lectura recordándonos lo que Mateo capítulo 5 verso del 10 al 12 nos dice. Pues bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa, decía Jesús, os vituperen y os persigan. Así los apóstoles empezaron a experimentar lo que es ser bienaventurado por causa del Evangelio y por causa del testimonio de Cristo Jesús. Continuando nuestra lectura, dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Algo importante de notar en el desarrollo de la iglesia del primer siglo es que no se preocupaban en invertir recursos en templos, pues el pueblo judío debía tener un solo templo, eso lo leemos en el Antiguo Pacto. Y sus reuniones de oración, de estudio de las Sagradas Escrituras y comunión se realizaba en las casas de los hermanos. Así los discípulos comenzaron a experimentar las bienaventuranzas sobre sus propias vidas al ser perseguidos por causa del Evangelio y ser perseguidos por causa del testimonio de Cristo Jesús. Ahora, Saulo, Pablo de Tarso, fue un instrumento que Dios utilizó, en este caso, para hacer de que su iglesia saliese de la ciudad de Jerusalén y cumpliese con las palabras de Jesús cuando se les refirió de que serían testigos en Jerusalén, en todo Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por medio de esta persecución, pues los discípulos de Cristo Jesús empezaron a expandirse en el territorio. Pasando al capítulo 9, leemos cómo el conocido Saulo de Tarso, que más adelante se le conocería como Pablo, continuaba con su proyecto de perseguir a lo que él creía que era un movimiento blasfemo. Mas en este capítulo leemos cómo él cambió de parecer. Verso 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidiéndole cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, tal persona es representante de Jesucristo gracias a la unción del Espíritu.
Es fácil distinguir entre una persona que dice ser cristiana y una persona que de verdad es discípulo de Jesús. Pues ese discípulo vive de tal manera que se nota que Jesús mismo vive en él. Cuando Saulo, también conocido como Pablo, persiguió a la iglesia, a los discípulos de Cristo, estaba también persiguiendo a Jesús mismo, pues la iglesia es su cuerpo representativo. Se nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. De esta manera se sigue enfatizando que la iglesia no es un lugar en sí, sino que la iglesia es la reunión de todos aquellos discípulos y creyentes de Cristo Jesús. Y recordemos que Jesús dijo que donde dos o tres estén reunidos, Él está en medio de ellos. Continuando con nuestra lectura, llegamos al verso 6, en donde leemos: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Así Saulo es ejemplo claro de cómo Dios permite procesos difíciles y momentos de respaldo o bonanza para hacer crecer y desarrollar al cuerpo de Cristo. Primero fue instrumento de persecución contra la iglesia, haciéndoles expandirse desde Jerusalén hasta las diferentes ciudades gentiles del Imperio Romano. Luego fue transformado para ser el portavoz del reino de los cielos hacia los gentiles. Así, podemos ver de que Dios puede utilizar diferentes medios. Muchos pueden ver tal vez duros, difíciles, adversos, pues la muerte de Esteban fue algo que podría decirse traumante, de luto, de pesar para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Mas ese proceso duro y la persecución por medio de Saulo les ayudó a crecer y a expandirse. Después, lo que fue una persecución, lo que fue una adversidad, lo que fue un momento difícil, fue transformado por Dios para ser también un instrumento que les aventajaba, que les daba aún más impulso para seguir creciendo, en este caso ahora siendo a su favor. El apóstol Pablo, quien fue perseguidor, pues sabemos, terminó siendo uno de los personajes más influyentes en la doctrina bíblica en el Nuevo Testamento que nosotros ahora podemos analizar.